Bueno, soy la doctora Lobo Márquez. Para los que están conectados y nos acompañan virtualmente, hoy tenemos varias cosas interesantes para aprender los clínicos y vamos a comenzar nuestra reunión como lo hacemos habitualmente con un caso clínico de un centro, en este caso Instituto de Cardiología de Tucumán, a cargo de la doctora Yasmín Villarruel, quien nos presentará un caso de ablación de tormenta eléctrica en el contexto de una miocardiopatía chagásica. Luego de la discusión de este caso, vamos a iniciar con la temática ya propuesta para esta reunión. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yasmín. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Villarruel Milino. En esta noche le voy a presentar un caso de electrofisiología que habla sobre la ablación de tormentas eléctricas en contexto de una miocardiopatía chagásica. No, no sirve. El caso se trata de una mujer de 64 años de edad que tiene como antecedente una miocardiopatía dilatada chagásica hace más de 14 años. La paciente es remitida de Santiago del Estero por tormentas eléctricas. Ella presenta antecedentes cardiovasculares. Del 2023 a veces realizado una resonancia cardíaca, que es compatible con cardiopatía isquémica necrótica lateral, un ventrículo dilatado y una función global moderadamente deprimida, con una masa necrótica del 10% de la masa miocárdica total. En febrero de 2024 se realiza una coronografía que se evidencia sin lesiones coronarias geográficamente significativas. En el mismo año, en junio, informa el Holter una arritmia ventricular de alta densidad con presencia de formas complejas y datos de disfunción de nodo sinusal. La paciente está con el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada chagásica con un deterioro severo de la fracción de eyección del 14%. En diciembre se realiza el implante del CDI bicameral tipo BDD de X como prevención primaria. Y es acá cuando comienza el tormento de la señora. Ella viene presentando cuadros psicopales recurrentes, aproximadamente de 3 meses de evolución, caracterizado por pérdidas de conocimiento, que es acompañado de una rigidez tónica de larga duración. Se realiza una telemetría donde se evidencia episodios frecuentes de taquicardias ventriculares que revirtieron con sobreestimulación y choque. Cuando llega a nuestra institución, la paciente viene tomando amiodarona 200 cada 8, bisoprolol 2,5 cada 12, espironolactona 50 cada 24, dapaglifosina y sacubitril valsartán 50 cada 24. Ingresa con parámetros normales. En el electro podemos ver que es irregular y se observa sobre todo que acá hay una estimulación ventricular que retroconduce la P, estimula el ventrículo y genera así una extrasístole ventricular. Los laboratorios con parámetros normales, podemos ver lo que es el rayo X de tora, antero-posterior la proyección, donde observamos que en el lado izquierdo infraclavicular está implantado el generador y está el cable que viene por la vena cava superior, va a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Se realiza un ecocardiograma en internación donde se evidencia una miocardiopatía dilatada con un deterioro severo de la fe del 25% y una dilatación auricular. Se observa intracavitariamente dos trombos que son compatibles, perdón, dos imágenes isoecogénicas que son compatibles con trombo. Uno a nivel del ápice del ventrículo izquierdo y otro en la pared laterovasal a nivel del anillo mitral. Aquí podemos ver la telemetría del dispositivo, que la paciente comienza con estos episodios en febrero de 2025 hasta mayo que llega a nuestra institución. Posterior vemos acá en la telemetría que hay una estimulación ventricular, posterior reconduce a la aurícula, estimula el ventrículo y hace unas extrasístoles ventriculares.
que a veces este ciclo vicioso genera taquicardias ventriculares. En esta diapositiva podemos observar que la misma paciente intercurre con distintas morfologías de taquicardias ventriculares. Acá se realiza una resonancia magnética que podemos ver que hay un adelgazamiento de la pared inferolateral y una hipoquinesia inferolateral y anterolateral. Acá en esta imagen podemos ver que hay una escara homogénea y una fibrosis transmural. Y esta, que es de realce precoz, podemos ver el trombo. En conclusión, la resonancia es un estudio compatible con miocardiopatía dilatada, no isquémica, de origen chagásico, con un deterioro severo de la FEI y una masa necrótica del 30% de la masa miocárdica total, con un trombo apical. ¿Qué hacemos en internación? Primeramente suspendemos lo que es el beta bloqueante, iniciamos anticoagulación, 5 cada 12, amiodarona 200 cada 24, espironolactona 50 cada 24, DAPA 10, sacubitrilo valsartán 50 cada 12 y furosemida 20 miligramos intravenoso cada 24. Con todos estos datos solicitamos la ablación por radiofrecuencia con sistema de navegación 3D Insight Precision. Se planifica el acceso epicárdico exclusivo debido a que anteriormente vimos que hay endocárdicamente trombo. Se programa el dispositivo modo BBI a 30 latidos por minuto para evitar así la estimulación ventricular. Aquí vemos que en el servicio de electrofisiología se realiza una punción subsifoidea, generando así el acceso epicárdico. Posterior también se realiza una punción en la vena femoral, introduciendo 2 catéteres. Aquí vemos el catéter HD gris, que es multipolar, que es como un matamosca y tiene múltiples electrodos. Acá se ve en el estudio electrofisiológico cómo va avanzando lo que es el catéter HD gris y va a la forma del corazón. Acá vemos el mapeo, donde la zona lila de acá es el tejido sano, posterior la zona gris es el área necrótica y tenemos la zona de transición, que es el área de penumbra. Acá vemos un mapeo de voltaje, que esto lo que ven en azul es el catéter HD gris, donde evidencia voltaje bajo. Y acá es donde se hace la realización de la ablación, que con esto generamos la ablación así al borde de la escara. Previa a la ablación se hace una coronografía debido a que el área de riesgo, justamente la escara, estábamos junto de las arterias circunflejas. Ahí podemos ver una proyección Spider donde se evidencia la arteria descendente anterior y la circunfleja. Acá una proyección anteroposterior craneal y vemos acá que está alejado lo que es el catéter de la ablación, así evitando justamente que pueda quemar la arteria y generar obstrucción. Acá vemos el trayecto de las coronarias, como previamente le había dicho, que acá se logró pintar un poco, que es la circunfleja y la descendente anterior, y la lesión que es la escara, justamente, como pueden evidenciar, estaba muy cerca. En la evolución intrahospitalaria, la paciente está ritmosinusal con una frecuencia cardíaca de 60 y podemos ver un poco el QT alargado. Se realiza un ecocardiograma previo al alta, donde está la fracción de un 26% y hay una ausencia de derrame pericárdico. Y aún se sigue observando lo que es el trombo apical. Al alta sanatorial posterior de 48 horas se da la medicación de alta, apixaban 5 cada 12, aspirina, amiodarona 200 cada 24, espironolactona 50 cada 24, DAPA y sacubitrilo valsartán 50 cada 12, con furosemida, un comprimido bioral. Posterior se hace el seguimiento 6 meses y aquí podemos ver
que la paciente ha bajado, ya no tiene más lo que es la estimulación de extrasístoles y no se evidencia lo que es los taquicardias ventriculares. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si se escucha bien, por favor, el audio. Doctor Gallego, lo invitamos a comentar este caso. Muchas gracias desde ya a la doctora Lobo y la Sociedad de Cardiología por invitarme. Felicidades por el caso, al presentador, así como al servicio que ha realizado el procedimiento. Bueno, la verdad que es un caso muy interesante de una cardiopatía no isquémica, lo cual suele ser un problema que se presenta con la situación más crítica desde el punto de vista rítmico que tenemos, que es una tormenta eléctrica. En cuanto a ese detalle, y otro muy importante es que la presencia de un trombo intraventricular, el cual es una situación muy común en el paciente chagásico, a tenerlo en cuenta. Por lo que contó la doctora, se tomó una decisión muy precisa y muy adecuada. Actualmente las tormentas eléctricas que no revierten con tratamiento médico tienen una indicación bastante precisa para ir a una ablación. En los pacientes que tienen una cardiopatía no isquémica, principalmente en el Chagas, pero así como en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que tiene un sustrato epicárdico, las ablaciones son muy efectivas siempre y cuando se realicen con un abordaje epicárdico. Se sabe que un abordaje endocárdico no tiene buenos resultados, generalmente tiene una tasa de recidiva bastante alta, por lo que este procedimiento complejo que es abordar el epicardio es lo óptimo para realizar en estos pacientes. Desde ya felicidades por el procedimiento, es un procedimiento muy complejo que puede llevar ciertas complicaciones, más en un paciente que está crítico de una tormenta eléctrica, pero que los resultados suelen ser bastante beneficiosos y una mejoría clínica para el paciente. Si bien una ablación no mejora la sobrevida del paciente, está demostrado ampliamente que va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Y en este paciente que estaba con un riesgo de muerte debido a la presencia de una arritmia incesante o una arritmia recidivante, múltiples arritmias como tenía este paciente, el no tener arritmia ventricular claramente va a cambiar su evolución, ¿no? Em, Nada, realmente es para tener en cuenta los pacientes con cardiopatía isquémica, las ablaciones en las situaciones críticas de arritmias recidivantes como una tormenta eléctrica están claramente indicadas. El año pasado fue presentado y el año pasado el Vanish 2. En las cardiopatías no isquémicas no hay una evidencia tan fuerte, hay algunos estudios, podemos nombrar al Partita, pero se ha visto que claramente que el abordaje epicárdico o el abordaje endocárdico y epicárdico son beneficiosos en estos pacientes que pueden cambiar netamente la evolución, pueden mejorar la calidad de vida del paciente y están indicados para salir de las situaciones críticas. Es algo a tenerlo en cuenta en todo paciente que se presente en una situación catastrófica como esta. Y como para detalle a tener en cuenta, en este caso se abordó de forma epicárdica, sin un abordaje endocárdico por el trombo. Eso es algo que está ya descrito, la Sociedad Europea lo recomienda y los trombos intracardíacos suelen ser un problema, no son una contraindicación absoluta para ir a una ablación endocárdica, pero en este caso creo que al ver un paciente que tiene un sustrato epicárdico en un 70%, que es lo que tienen estos pacientes, creo que fue una decisión óptima para este paciente. Y bueno, ahí están los resultados con una buena evolución. Obviamente es un paciente que tiene una enfermedad evolutiva, pero que en este caso la ablación tuvo un rol fundamental para el cual estoy totalmente de acuerdo para poder externar al paciente y que pueda tener una mejor calidad de vida en los próximos meses. Si bien la evolución de la cardiopatía dilatada no va a mejorar, por lo menos puede darle mejor calidad de vida en este tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Luis, queremos que presente nuestros invitados de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Ahora la vamos a presentar a la doctora Florencia Castro. Ella es médica, jefa del Departamento de Cardiopatía Estructural del ICVA, especialista en valvulopatías, y nos va a charlar sobre nuevas herramientas para viejos dilemas clínicos. Florencia. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes. Y un poco vamos a empezar con el tema, uno de los temas que es el cierre de la orejuela izquierda. Y un poco para entender este tipo de patología, no pasa, ¿eh?
Un poco para entender de dónde sale todo esto, tenemos que entender, perdón, paso para allá, ahí está. Tenemos que entender que hoy la fibrilación auricular, con el aumento de la expectativa de vida de los pacientes, es una patología que va a crecer. Y va a crecer en frecuencia. Fíjense, digamos, en este registro donde los pacientes que tienen más de 80, el señalador es este, ¿no? Que tienen más de 85 años, tienen una incidencia mucho más aumentada de fibrilación auricular, y esto pasa tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, a medida que aumenta la expectativa de vida, el aumento de la frecuencia de la fibrilación auricular aumenta, y esto hace que podamos tener estas curvas y estas proyecciones que hacen ver que esto es una patología que va a crecer en frecuencia y que vamos a tener cada vez más pacientes con cardiopatía estructural, con cardiopatía isquémica, que van a favorecer la aparición de fibrilación auricular. Entonces, entendiendo que lo que estamos hablando y lo que se puede tratar con, digamos, con estos dispositivos es la fibrilación auricular no valvular, sabemos también que últimamente está cayendo en desuso, principalmente en la fibrilación no auricular, el uso de antivitamina K, y aumentó el de los DOACs, y esto tiene que ver mucho con que, digamos, cada uno tiene obviamente aumentado el riesgo de sangrado, pero en el caso de digamos, de la warfarina, tiene mucho más sangrado, digamos, mucho menos sangrado gastrointestinal, pero más sangrado de hemorragia cerebral. Por eso los DOACs hoy son una elección en estos pacientes. Este también es un trabajo, digamos, que muestra cómo es la sobrevida de los pacientes y qué pasa con los pacientes que fueron a cierre de dispositivo de orejuela. Y fíjense que, digamos, la warfarina y el cierre de orejuela en el trabajo Prevail y en el Protect tuvieron bastantes beneficios, los dos por igual, pero obviamente el cierre de orejuela disminuyó mucho el riesgo de sangrado, y esto es algo que queremos evitar en cierta cantidad de pacientes. Entonces, cuando vemos que los pacientes se cierran con orejuela, sabemos que tienen menos riesgo de stroke y también tienen menos riesgo de sangrado. ¿Y qué pacientes son los que debemos elegir? Bueno, fíjense que, digamos, estos estudios muestran el riesgo de isquemia en el cierre de orejuela y la anticoagulación, y fíjense que están todos muy parecidos y que obviamente en el cierre de orejuela tenemos menos riesgo de sangrado. Entonces, ¿en qué pacientes deberíamos pensar el cierre de orejuela? Obviamente en los pacientes que tienen fibrilación auricular, pero que tienen algún riesgo de sangrado mayor. Entonces, obviamente en los pacientes que tienen riesgo leve a moderado de sangrado, podemos pensar en anticoagulantes orales, pero cuando pensamos en anticoagulantes orales, es importante entender que los pacientes muchas veces no cumplen con el tratamiento anticoagulante como queremos que cumplan, no quieren estar anticoagulados, tienen sangrados que para el paciente son inaceptables. Les habrá pasado en consultorio: doctora, me raspo, sangro, hago esto, sangro, como que los pacientes tienen resistencia a estos sangrados leves, que para nosotros son leves, o que haya tenido un evento isquémico estando anticoagulado. En esta población uno podría hablar de que tenemos una anticoagulación inefectiva, y tendríamos que estar pensando en pacientes que probablemente necesiten cierre de orejuela. Obviamente en los que tuvieron sangrado mayor o sangrados que requirieron transfusiones, también deberíamos pensar en cierre de orejuela. Y bueno, acá es muy importante el diálogo que tenemos con el paciente, la historia del paciente, y ver qué expectativa de vida el paciente tiene y qué riesgos tiene a futuro, y en estos pacientes por ahí evaluar el cierre de orejuela. Un poco para ver qué dicen las guías con respecto a esto. Bueno, a mí me parece interesante las guías, digamos, de las europeas del 2020, donde dicen que el cierre de orejuela debería considerarse en pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación de largo tiempo, en una indicación 2B. Y las guías americanas, que también es razonable en pacientes que tienen alto riesgo de stroke y contraindicación para anticoagulación, el cierre de orejuela. Entonces,
¿Nosotros los cardiólogos somos los únicos que vemos estos pacientes? Claramente no. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden ir al neurólogo porque tuvieron un evento isquémico, al gastroenterólogo porque tuvieron un sangrado, al hematólogo, que es el que lo está controlando por la anticoagulación, que es el que dice este paciente no cumple con el tratamiento o tuvo un sangrado o nos alerta sobre alguna complicación. Y obviamente los cardiólogos también vemos estos pacientes por, especialmente los especialistas en electrofisiología, por la fibrilación auricular. Entonces, la realidad es que el diálogo con el paciente es súper importante y entender que la adherencia a la anticoagulación es tan importante como estar anticoagulado. Con los DOACs por ahí tenemos la facilidad de que no requieran controles o que no necesitamos un control estricto, pero sí necesitamos que el paciente lo tome y que lo tome estrictamente en los horarios que lo tiene que tomar. Entonces, podemos tener pacientes que no quieran recibir anticoagulación largo tiempo, podemos tener pacientes que tengan alto riesgo de sangrado y pacientes que no cumplan con la medicación. Entonces, ¿en qué pacientes deberíamos pensarlo? Bueno, en los pacientes que tienen alto riesgo digamos, isquémico, más de 2 en los hombres, más de 3 en las mujeres. Pacientes con sangrado, con anticoagulación, evaluar el riesgo de anticoagulación versus cirrosis de orejuela en los pacientes que tuvieron ACV estando anticoagulados, la disfunción hepática y la no adherencia. Y este es un cuadro que me parece interesante, digamos, como para tener en cuenta, como para ver dónde hay consenso y dónde podemos ponernos firmes en entender que por ahí el cierre de orejuela es claramente una indicación. Bueno, obviamente en los que tuvieron sangrados mayores, en los que tienen sangrados con riesgo de vida y en los que tienen, digamos, un sangrado inmanejable, esto es, no es digamos, una telangiectasia o algo que se puede cauterizar o una úlcera que se puede, digamos, esperar. Y el stroke después de la anticoagulación óptima parece ser bastante fuerte la indicación en estos pacientes. ¿Dónde es fuerte, no tan fuerte? Bueno, en los que tengan trombosis en la orejuela a pesar de estar anticoagulados, en los pacientes que no se adhieren al tratamiento y en los pacientes que fueron a ablación de catéter por el trabajo del Option, donde se vio que la ablación más el cierre de orejuela parece beneficiar en disminuir los riesgos de stroke. Y donde no hay tanta consenso es en un sangrado que el paciente no quiere aceptar, pero que no es de alto riesgo, digamos, en pacientes que que no quieran estar anticoagulados y en los pacientes que tienen cierre de orejuela más ablación o que tienen, esto es interesante, en los pacientes que tienen que ir a cierre de CIA, que tienen fibrilación auricular y que sabemos que ya por ahí no vamos a poder pasar a cerrar una orejuela. Entonces, en estos pacientes uno podría pensar, vuelvo a repetir, es un consenso bastante débil, pero podría pensar en cerrar la orejuela antes de cerrar la CIA. Y un poco es importante también entender cuáles son los pacientes que por ahí van a tener más riesgo. Es interesante saber que la orejuela tiene múltiples morfologías. Por ahí la morfología de ala de pollo es la más frecuente y la que tiene menos riesgo de trombosis. Y sí, la coliflor y la cactus son las que más riesgo de trombosis tienen. Entonces, también la morfología todavía no está descrito que sea una indicación de cierre, pero podemos entender que en estos pacientes por ahí van a tener más riesgo de trombos. Entonces, un poco para presentar un caso clínico y entender, digamos, cuáles son las herramientas que tenemos para el estudio de estos pacientes. Claramente, el eco transesofágico es el estudio, digamos, para poder evaluar morfología y presencia o no de trombo. El eco transesofágico 3D también nos ayuda a poder valorar mejor tamaño y profundidad. La tomografía multicorte y la resonancia en menor medida, pero la tomografía multicorte también puede ser un estudio que nos ayude a evaluar la orejuela. Cuando nosotros decidimos que tenemos que evaluar un paciente, bueno, es importante saber que la orejuela la debemos medir y medir bien para poder elegir qué tipo de dispositivo puede ir. Y estas mediciones se pueden hacer tanto por transesofágico en estos distintos ángulos que les estoy mostrando o por tomografía también puede ser una opción. Los tomografistas más avesados también nos pueden alertar sobre la presencia o no de trombo.
Y en la tomografía lo que tenemos es la reconstrucción multiplanar que nos ayuda también a ver morfología y tamaño. Lo que tiene a favor la tomografía con respecto al ETE, bueno, que es menos invasiva, permite evitar un ayuno, se puede evaluar la presencia y densidad de trombo, como decía anteriormente, y tiene la capacidad de reconstrucción 3D y tiene menor variabilidad interobservador. Esto es interesante porque las mediciones que hacemos con el eco transesofágico muchas veces, a pesar de que nosotros en ECO somos muchos y puede haber variabilidad interobservador, y eso cuando lo medimos en la sala y traía mediciones previas, por ahí tenemos cambios en las mediciones, y bueno, la tomografía puede ser un poquito más exacta y no tener tanta variabilidad. Entonces, esta es una paciente de 78 años, hipertensa, con antecedentes de fibrilación auricular permanente, que tenía un CHA2-VASc de 4, por lo cual estaba anticoagulada con rivaroxaban. Presenta anemia ferropénica persistente, se le hace una endoscopía y presenta una gastropatía erosiva difusa, un Hasbled de 2. Y entonces acá les hago la pregunta, ¿ustedes qué harían con esta paciente? Si continuarían con los DOACs, si le rotarían a antivitamina K, suspenden la anticoagulación e inician aspirina, suspenden tratamiento antitrombótico o cierran la orejuela. ¿Qué les parece? Tiene una gastropatía erosiva, no sangró, tiene anemia ferropénica persistente. Yo creo que ¿Cómo? yo creo que la aspirina es peor, o sea que Sí, la yo aspirina sí. seguiría Sí. con los DOAC y bueno, obviamente cierre de orejuela si se plantea, pero primero la ablación. Perfecto. Bueno, esta paciente fue a la clínica de FA. La verdad es que se interpretó como digamos, una anemia severa, y después ella tuvo un sangrado que requirió, digamos, requerimiento politransfusional. En ese momento siguió con los DOACs. Y esto es lo que pasa con la paciente. Entonces ahí se decidió finalmente el cierre de orejuela. Este es el procedimiento donde podemos ver ya que tiene una esternotomía, o sea, esto hablábamos, ¿no? Pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, y bueno, y esto es un poco el seguimiento que se hace con el transesofágico, donde se evalúa si está bien alineado. Bueno, Iván después les va a comentar cómo tiene que ser, pero bueno, esta es la colocación de la prótesis. Y bueno, entender que un poco que esto con los años está creciendo, tuvo un pico de crecimiento muy importante, y ahora tenemos que elegir muy bien los pacientes, porque el material metálico que tienen estos dispositivos, y hay dispositivos nuevos que tienen menos material expuesto, tienen un riesgo de trombosis intrínseco sobre esa parte que no se endoteliza. Entonces, la realidad es que si el paciente tenía indicaciones previas de no estar anticoagulado, bueno, tenemos por riesgo de sangrado, bueno, tenemos un riesgo de trombosis, y por eso nosotros sugerimos que se haga un control del dispositivo por ETE o tomografía en los casos de personas más entrenadas, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, porque esto es lo que podemos encontrar en los dispositivos muchas veces en estos pacientes. Entonces, a propósito de esto, que se genera la trombosis o que se puede generar trombosis, este estudio multicéntrico juntó todos los trabajos que había con cierre de orejuela y se fijó, porque claramente no hay una indicación clara de lo que hay que hacer después de colocado el dispositivo, se fijaron qué es lo que hacía la mayoría, ¿no? Entonces se fijaron que, digamos, la trombosis en el dispositivo estaba presente en varias de las estructuras, en varios de los sistemas, tanto sea doble antiagregación, simple antiagregación, antivitamina K, no tratamiento, DOAC solo, DOAC más aspirina. Y bueno, fíjense que, digamos, la doble antiagregación tuvo mucha trombosis, también la trombosis, la simple antiagregación, los DOACs más aspirina tuvieron muy poca trombosis, la no terapia tuvo un poco, y los antivitamina K y los DOAC solos tienen un poquito menos que la doble antiagregación, pero bueno, siguen teniendo. Pero obviamente que el sangrado en estos pacientes con doble antiagregación fue mucho mayor. Entonces,
La realidad es que parece ser que la doble antiagregación y, digamos, la doble antiagregación no parece ser una opción en estos pacientes porque aumenta el riesgo de sangrado y no disminuye tanto el riesgo de trombosis. Los DOACs o anticoagulación warfarina son seguros en la prevención de trombosis y tienen menos riesgo de sangrado, y los DOACs en sí impresionan tener mucho menos riesgo de sangrado, y la aspirina sola no disminuye la trombosis y tiene un leve aumento de sangrado. Y sin tratamiento, obviamente, tenemos mucho más riesgo de trombosis. Entonces, entender que la trombosis tampoco es algo que se presenta con tanta frecuencia. Tenemos un 7 al 10% de los pacientes que pueden llegar a tener trombosis. Y este es un algoritmo que me pareció interesante como para poder alinearnos un poco y poder ver de qué forma podemos hacer con estos pacientes. Entonces, si el paciente es elegible para una anticoagulación de tiempo corto, podríamos pensar en DOACs, antivitamina K en segunda opción, y evaluarlo a los 45, a los 3 meses y hasta los 6 meses. Y si el paciente no tuvo ningún sangrado y puede, la ideal sería que vaya con bajas dosis de DOACs, menos dosis, a 1 año. En el caso de que el paciente no sea, digamos, elegible para una anticoagulación corta, bueno, la doble antiagregación no parecería ser una opción, la baja dosis de DOACs podría ser una opción y después seguir con una antiagregación como podría ser el clopidogrel, con una single antiagregación. Y en el paciente que tiene prohibido por sangrado, obviamente, o que tiene alto riesgo, podemos pensar en clopidogrel solo o en no tratamiento y correr el riesgo que se genere una trombosis sobre el dispositivo. Entonces, la verdad es que como conclusiones les comento que la fibrilación auricular es una arritmia que al aumentar la expectativa de vida de la población vamos a tener más pacientes y más frágiles y por ahí con más riesgo de sangrado, que el cierre de la orejuela parece ser un tratamiento que ayuda en los pacientes con alto riesgo de ACV y con sangrados de alto riesgo, que el seguimiento posterior tiene que ver con la detección de signos tempranos de trombosis del dispositivo, que el tratamiento ideal posterior tiene que combinar características del paciente y tratamiento que prevenga la trombosis del dispositivo y por consecuencia disminuir los eventos embólicos, y que hay un porcentaje de pacientes que no puede recibir ningún tratamiento posterior y que bueno, que tenemos que ir por ese riesgo. Así que bueno, nada, estoy abierta a preguntas o a algo que quieran comentar. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas para después seguir con la segunda parte para que sigamos el hilo de lo que conversaste. A mí me gustaría escuchar la opinión de los electrofisiólogos que acá nos acompañan. Acá está el doctor Sergio González. Me gustaría saber tu opinión, Sergio. Hola, te felicito, muy buena la presentación. Yo soy electrofisiólogo y en teoría nuestra tendencia es ver el intervencionismo y lo hacemos, de hecho somos intervencionistas, pero en el caso de la fibrilación auricular yo creo que tiene que quedar claro que es una patología sistémica, que es lo que les enseñamos siempre. La mayoría de los ACV en los pacientes con fibrilación auricular son in situ, por asociación con enfermedad microvascular. Entonces, hay que tener cuidado con la no anticoagulación. Los pacientes no quieren tomar anticoagulante, nosotros le ofrecemos una ACV sin ningún problema, pues si el moretoncito le molesta, le ofrecemos la ACV. Tienen que entender claramente, y en mi experiencia, la mayor tasa de no tomar el anticoagulante es porque el médico que se lo receta no está convencido, porque piensa que si sangra es culpa de él que se lo dio y que si tiene una ACV porque Dios quiso. Entonces, la indicación de anticoagulación en la fibrilación auricular, para mí es inexpugnable. Hay pacientes sin duda que son candidatos al cierre de la orejuela, pero no es correcto ofrecerle a pacientes, que nosotros lo hemos visto en la práctica, te vamos a hacer una evaluación de efecto, vamos a cerrar la orejuela para que te cures y nunca más tomes nada. No le mientamos porque realmente es mentira. Nosotros llevamos, y lo sabe Arturo que trabaja conmigo en hemodinamia, no sé cuánto tiempo tratando de encontrar un candidato para cerrarle la orejuela, y realmente nos cuesta mucho cuando pensamos en esto. No hay asociación temporal entre la FA y el ACV, entonces pensar que se forme coagulito y emboliza es demasiado simplista. Hay muchos estudios que muestran inclusive que pacientes que tienen disminución de strain en el eco o que tienen aurículas dilatadas, aún sin tener FA, hacen ACV. Entonces, hay pacientes, sí, estoy de acuerdo. Creo que la principal limitación que hemos tenido, ahora de hecho estamos con un paciente en evaluación, es que cuando pensamos en los 3 meses a 6 meses posteriores de implante del dispositivo, le tenemos que dar antiagregación y anticoagulante y es una ventana de riesgos sin ninguna duda.
Creo sinceramente que el nivel de evidencia 2B a mi criterio es correcto. Como les digo, los pacientes son muy seleccionados. Nosotros hemos tenido 3 pacientes que han hecho anemias con rivaroxaban y rotamos a pixaban y no tuvimos más problema. Los pacientes que hablar de antivitamina acá, nosotros acá ya no le damos a nadie y las guías dicen que no hay que darle a nadie. Si ustedes le dan en el hospital porque no tienen posibilidades, lo entiendo, pero darle una antivitamina acá para el FA hoy por hoy está mal. Eso quiero que lo sepan, o sea, no se usa. Entonces, cuando los pacientes toman antivitamina K, el hecho de que no le tengan que pedir RIN no significa que no lo tengan que controlar. Los pacientes que nosotros vimos con sangrado por NOAC generalmente tienen que ver porque tienen disfunción renal que nadie se enteró, porque tienen disfunción hepática que la desarrolló un año después que le dieron el anticoagulante. Entonces, cuando le dan un anticoagulante no dihidrocumarínico, tienen que controlar el paciente de otra forma, no con el RIN, pero de otra forma. Sí creo que es una buena alternativa, como estamos hablando de pacientes que están anticoagulados en buen rango, que han hecho un accidente cerebrovascular embólico, me parece que no hay mucho para discutir y está perfecto. Y los pacientes, cuando son adecuadamente seleccionados y adecuadamente tratados, creo que tienen el máximo beneficio. Pero insisto con lo de la anticoagulación, si hay algo que un paciente no quiere tomar, es anticoagulante. No quieren tomar. Entonces, si ustedes no están convencidos que se lo tienen que dar, seguro que lo deja. ¿Ah? Y otra cosa que es verdad también, que se ve mucho, perdón que me extienda, es que le dan dosis más bajita para calmar la conciencia. Sigue el riesgo de sangrado y no le previenen el ACV. Entonces, convénzanse de que hay que dar anticoagulante y que si lo manejan bien, controlándolo correctamente y sangra uno cada tanto, es una cuestión inherente al fármaco, no a que ustedes son malos médicos. No, quería consultar porque a mí me pareció interesante cuando estaba haciendo esta investigación en ese algoritmo donde yo les mostraba, donde entiendo que acá en general los hospitales son polivalentes y si hay alguna nutrición, porque es verdad que hay pocos pacientes, pero si quedamos solo con los pacientes que nos llega el cardiólogo, probablemente tengamos menos pacientes. Si hay alguna interacción con gastroenterólogo, neurólogo, porque el paciente a veces boya por distintas especialidades y nadie toma, digamos, me parece que por ahí el encontrar más pacientes tiene que ver con trabajar en equipo, ¿no? Y nutrirse de otras especialidades por ahí para poder encontrar estos pacientes. Pero coincido que no es que hay un montón, hay seleccionados hay. Yo te hago una pregunta un poco por el comentario que hiciste de que estos dispositivos se está mejorando la probabilidad. ¿Eso lo vamos a hablar ahora? Porque quedó ahí la idea de que podríamos obtener mejores resultados con el avance de la tecnología en el dispositivo. ¿Querías hacer un comentario ahora o te escuchamos? Sí, totalmente. Digamos, con el correr de los años la terapia se fue perfeccionando, han salido nuevos dispositivos y también se han modificado los dispositivos que ya funcionaban, como es el caso de Watchman, que de hecho es el que más evidencia tiene, y se ha perfeccionado, ha abierto el abanico aún más de anatomías de orejuelas que se pueden tratar. Entonces eso creo que es un aspecto también más positivo y que abarca una cantidad de pacientes aún mayor que pueden ser tratados. Sí, totalmente. Cucú. Sí. Una Sí, cosa que se vio también es que a veces no es poner el dispositivo, sino ocluir la orejuela. Muchas de esas trombosis del dispositivo que se le achacó al dispositivo eran leaks. Y por eso ahora lo que se está haciendo es, como bien lo dijiste, a los 2 o 3 meses chequear el dispositivo y si hay leaks, tratar de cerrar los leaks. Hay varias técnicas ahora para cerrar los leaks, porque uno de los problemas que había, como la anatomía es muy variable y los dispositivos no se ajustaban a toda la anatomía, uno creía que poniendo el dispositivo iba a reendotelizar y sin embargo se vio que hay leaks persistentes incluso en mucho tiempo más allá de los 45 días o 3 meses. Eso llevó a que hubiera que anticoagular. Por lo tanto, una de las cosas que es muy importante son los nuevos diseños de los dispositivos que disminuye la incidencia de leaks y habrá que valorar si la trombosis fueron realmente por el leaks o por los dispositivos. Y la otra cosa es que también hay que aclarar que este trabajo fue comparado con warfarina, la mayoría de los trabajos, y como es no valvular, habría que compararlo con los NOAC, que no tenemos estudios, con los NOAC, que son más seguros con menos riesgo de sangrado. Yo creo que ese es un tema también importante
a tener en cuenta. Habrá que, la evidencia es, digamos, es no inferioridad con warfarina, con mayor seguridad, menor riesgo de sangrado, pero con warfarina. Bueno, sigo con este. ¿Dónde está el cosito? Acá. Bueno, y otra cosa que es bastante difícil de tratar y de diagnosticar, y algo que la verdad es que ha pasado muchos años y hoy con nuevas terapéuticas tenemos otras opciones de pensarlo, es la insuficiencia tricuspidia. Yo soy especialista en valvulopatías, hago ultrasonido, hago eco también y consultorio. Y la realidad es que siempre decimos que la insuficiencia tricuspidia no la miramos, no la miramos, no la miramos, pero realmente tenemos pacientes que son muy complejos, que están también con la expectativa de vida y con, digamos, tratamientos previos y con fibrilación auricular probablemente, les va generando insuficiencia tricuspidia. Y son pacientes que no queremos tocar porque son alto riesgo, añosos, cirugías previas. Entonces, la realidad es que la idea de esta charla es un poco entender y estudiar el porqué de la insuficiencia tricuspidia, ver las nuevas clasificaciones como para entender qué patología estamos tratando y qué estudios complementarios son necesarios y qué tratamientos tenemos para estos pacientes. Entonces, entender que la válvula tricúspide puede ser, como en todas las válvulas regurgitantes y más en la mitral, puede ser secundaria a dilatación del ventrículo y retracción del aparato subvalvular, secundaria a dilatación de la aurícula, que está muy relacionado con la fibrilación auricular y dilatación del anillo, secundaria a catéteres, muchos de estos pacientes tienen catéter de marcapaso, CDI, que genera retracción de una de las valvas y esto genera déficit de cooptación, y la afectación primaria, que es más rara, pero bueno, puede haber afectación primaria como en el síndrome carcinoide o en la rotura de una de las valvas o prolapso. ¿Y por qué es importante entender por ahí qué etiología tiene, si es ventricular o si es atrial, que es por ahí lo más frecuente? Porque fíjense que cuando yo tengo una insuficiencia tricuspidia atrial, la función ventricular, que es lo que medimos con el eco transtorácico, que es el TAPSE, la fracción de acortamiento o por fracción de, digamos, por fracción por 3D, no se afecta. Y esto es lo que da la fibrilación auricular crónica. En cambio, cuando yo tengo una miocardiopatía primaria, fiebre reumática, tengo retracción del aparato subvalvular y muchas veces tengo deterioro de la función ventricular. Y vamos a ver que la función ventricular, aparte de entender por qué la insuficiencia tricuspidia, es importante para ver qué tratamientos le puedo ofrecer. Obviamente que cuando tiene una insuficiencia tricuspidia debería poder hacer estas cuentas y estos son mediciones cuantitativas para ver cuánto es el orificio regurgitante. Tenemos que medir el anillo porque muchas veces tenemos insuficiencias tricuspidias que nos parecen leve a moderadas, pero cuando hay dilatación del anillo puede ser que estemos infravalorando esa insuficiencia tricuspidia. Y bueno, nada, básicamente es métodos cuantitativos y también entender que el 3D también nos ayuda un poco a ver cuánto de insuficiencia tricuspidia tenemos. Y el método 3D también lo que nos ayuda a ver es ver el anillo. El anillo tricuspidio tiene una forma elíptica y la parte del anillo tricuspidio que está adherida al septum es la parte más fija que tiene. Entonces, ¿cómo se dilata el anillo? Se dilata en forma de septum hacia valva anterior y posterior, que sería la cara lateral del ventrículo derecho, que es lo más lábil para dilatarse. Entonces, cuando medimos el anillo, lo ideal es hacerlo por métodos 3D y poder ver en todos los ángulos cuánto mide ese anillo, porque muchas veces al medirlo en solo un plano estamos equivocados en el tamaño de ese anillo. ¿Y por qué es importante el anillo también? Porque una insuficiencia tricuspidia leve, lo que puede generar es leve dilatación del ventrículo derecho, leve dilatación del anillo,
genera más déficit de coaptación, y así es como se va retroalimentando la insuficiencia tricuspidia. Entonces, que no nos parezca raro que un paciente que tiene insuficiencia tricuspidia leve hace 5 años, si ese paciente tiene hipertensión pulmonar o tiene fibrilación auricular, lo que va a estar pasando es que va a ir retroalimentando esa insuficiencia tricuspidia, la dilatación del anillo, y vamos a tener una insuficiencia tricuspidia masiva o torrencial en unos años más tarde. Y lo otro que es interesante, y esta diapositiva se la robé a un médico de la Clínica Mayo que nos vino a dar una charla, por eso está el ventrículo derecho de este lado, ellos hacen el eco mirando el ventrículo derecho en primer plano, es que hay variaciones en la respiración. Entonces, la realidad es que es muy difícil valorar bien la insuficiencia tricuspidia, porque tendríamos que tener un respirómetro y poder ver estas variaciones que vemos cuando hacemos inspiración, como para valorar realmente qué grado de insuficiencia tricuspidia tenemos. ¿Y por qué es importante valorar la insuficiencia tricuspidia? Porque la insuficiencia tricuspidia es mala, no es buena. O sea, este es un estudio que evaluó qué pasaba con los pacientes con y sin insuficiencia tricuspidia, sola, sin patología izquierda, y los pacientes tuvieron menor sobrevida a 10 años. O sea que la insuficiencia tricuspidia en sí es una patología que genera daño. ¿Qué dicen las nuevas guías con respecto a la insuficiencia tricuspidia que salieron ahora en el 2025? La realidad es que cuando tenemos necesidad de tratar la patología izquierda, no hay ninguna duda, y no es que no hay ninguna duda tampoco en el paciente que, fíjense, que tiene leve insuficiencia tricuspidia y tiene dilatación del anillo. Si el paciente tiene dilatación del anillo, y por eso es importante medir el anillo también en el estudio, si va a cirugía, tendría que poder hacerse una neuroplastia y cerrar esa insuficiencia tricuspidia, porque se sabe que en el tiempo eso va a ir progresando. ¿Y qué pasa en la que tiene solo insuficiencia tricuspidia? Bueno, ver qué grado de insuficiencia tricuspidia tiene, ver cómo está la función ventricular, cómo está la presión precapilar, si tiene hipertensión pulmonar, y si esto es así, si tiene mucha disfunción ventricular y tiene hipertensión pulmonar severa, este sería un paciente que solo puede ir a tratamiento médico, porque sabemos que cualquier cosa que hagamos no le va a ir bien a ese paciente. Ahora, si este paciente no tiene esto y sí tiene síntomas, tendríamos que evaluarlo en un HEART-TEAM, y si el paciente es alto riesgo o moderado alto riesgo, podríamos ir a un tratamiento transcatéter para estos pacientes. Les voy a presentar un paciente que es una paciente mía, 74 años, antecedente de fiebre reumática. En el año 72 le hacen comisidotomía mitral, en el 88 le hacen una nueva comisidotomía mitral, y en el 2015 termina con un reemplazo valvular aórtico y mitral mecánico con una FA que evoluciona con un bloqueo AB y requiere un marcapaso. La paciente en el 2015, cuando la van a operar, y probablemente infravalorada, porque si la paciente estaba fibrilado, probablemente tenía dilatación de anillo, y en ese momento no se lo informamos al cirujano, y tampoco no éramos tan agresivos con el tratamiento, la señora tenía una insuficiencia tricuspidia leve. ¿Qué pasó con el tiempo? Evolucionó a moderada severa. Entonces, la paciente termina en el 2023, y la sigo yo, y me costó mucho indicarle un tratamiento, porque la paciente, primero no teníamos tratamiento, era cirugía o nada, y la paciente era EPOC severa, 3 cirugías, hubiese sido la 4ª cirugía, era una paciente muy difícil para plantear una cirugía. La señora con tratamiento médico, ¿cómo termina? Con una internación por insuficiencia cardíaca, con bajo gasto, con requerimiento de milrinona. Y bueno, acá un poquito les pregunto qué estudios le pedirían a esta paciente. ECO ya tenemos, ECO sabemos que es severa, tiene un ventrículo derecho con TAP CD14. Ahí ya está. ¿Parte derecho? Bueno, buenísimo. Bueno, esta paciente se hizo primero un ET. Y explico por qué se hizo primero un ET. Porque cuando tenemos patología izquierda, tenemos prótesis izquierdas, tenemos que estar seguros de que esas prótesis están funcionando bien para descartar patología izquierda que no esté favoreciendo también la insuficiencia tricuspidia. Entonces, se le hizo, no sé si funciona, ¿tengo que hacer algo acá para que funcionen los videos o desde ahí? No, pero no prende. Entonces, desde ahí. Ahí va. Ahí está. Entonces acá vemos el eco 3D de la válvula mitral, que abre y cierra perfectamente. Sigamos.
La próxima, perdón, ahí pasó, ahí me pones. Y vemos la insuficiencia tricuspidia, que es severa, que parece, la otra también, ¿le puedes poner play? Ella tenía un catéter de marcapaso, pero la verdad es que el marcapaso no parecía estar generando retracción, lo que parecía más que nada, y si se fijan acá, tener un déficit de coaptación central, y el 7 es bastante central, así que sospechamos que la dilatación del anillo generaba la insuficiencia tricuspidia severa. Seguí adelante. Ah, perdón, paso yo y vos me pones el video. Este es un eco 3D, esto es una parte 3D de la válvula tricúspide, esto estamos viendo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y fíjense la gran déficit de coaptación que tiene central. Sigamos, sigo adelante. Este es el cateterismo derecho que pidió el doctor. Fíjense que tenía una Wedge de 14, o sea que parecía que las precargas estaban bien, la presión pulmonar no era una hipertensión pulmonar severa. Así que en esta paciente les pregunto, frente a las nuevas terapéuticas, le ofrecemos cirugía cardíaca, le ofrecemos un clip mitral, le ofrecemos una válvula ortotópica o le ofrecemos una tric valve. No, digamos, ya tiene cirugía previa, el riesgo es alto, no creo que quiera operarse de nuevo, yo no me operaré de nuevo. Y digamos, a mí de esta terapéutica la que me gusta es la heterotópica, la tric valve. Digamos. Buenísimo. Triclip nos parece que no va, ¿no? No tiene cooptación, tal cual. Bueno, y otra opción sería la ortotópica, ¿eh? Podría ser una opción. En ese año no teníamos, así que fuimos por la tric valve. Si querés ponerle play, si querés, Iván, ¿querés contar el procedimiento? Sí. Sí, cómo no. Bueno, el implante entonces consta de dos válvulas, una que se coloca en vena cava superior y otra en vena cava inferior. Entonces la idea es hacer un ingreso por vena femoral derecha, por donde vamos a subir el dispositivo, y por vena femoral izquierda vamos a cruzar un catéter a la arteria pulmonar, que eso nos va a servir como guía, ¿sí? Radioscópica. Y lo que vamos a tratar de ubicar es la cintura inferior de la panza. Esta prótesis tiene como una pancita bastante característica. Entonces lo que tenemos que buscar es que la cintura inferior quede por encima del catéter que nosotros pusimos para marcar la arteria pulmonar. ¿Cuál es el objetivo? La parte de la panza de la prótesis es la que más fuerza radial tiene y sirve también como fijación. Entonces lo que tenemos que lograr es que quede por encima de la arteria pulmonar para no comprimirla por vecindad. Y además esto va a funcionar justamente como fijación para que no vaya hacia abajo, hacia la aurícula. Entonces simplemente es eso, la liberación es muy simple, tiene dos comandos nada más. Y una vez que se libera la parte superior, pasamos a la válvula inferior, donde vamos a sacar el catéter que estaba en la arteria pulmonar y lo vamos a ubicar en la suprahepática. En este caso es importante no ocluir la vena suprahepática con la pollera. Ambas prótesis tienen una pollera para evitar el leak paravalvular. Y si pueden ver ahí, se ve una bandita radiolúcida. Eso nos está marcando el final de lo que sería la pollera. Entonces, el objetivo es que la pollera quede a la altura del techo de la vena suprahepática, ¿sí? O invadiendo un 20, un 30%, dependiendo del diámetro que tenga. Generalmente están súper dilatadas las hepáticas, ¿sí? Para que se produzca el sellado justamente en el espacio entre la suprahepática y el piso de la aurícula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en el implante inferior. Guía radioscópica y después por ecografía también vamos a chequear antes de la liberación final. Este dispositivo se libera hasta el 70% y se puede recapturar. Visualizamos por eco la profundidad dentro de la aurícula, vemos que no haya leak paravalvular y vemos que no haya reflujo hacia la hepática. Con esos parámetros, ok, estaríamos listos para... Ah, está perfecto. Acá está liberada el 70%, entonces se hace una inyección de contraste. Esto se puede evitar dependiendo de la función renal del paciente. Y vamos a ver que justamente esta banda nos va a estar marcando el techo de la pollera. No sé si se puede repetir la imagen. Perfecto. Acá vemos la suprahepática, entonces estamos justo con el final de la pollera a la altura del techo de la suprahepática. Es una buena posición. Se chequeó con eco el leak, ¿sí? Y el reflujo hacia la hepática y estaríamos ok.
Gracias. Bueno, entonces, entender que necesitamos entender la patología que tratamos para ver qué dispositivo podemos ofrecerle a cada paciente. Este es el control de la paciente, si querés ponerle play, donde acá estamos viendo la colocación en la vena cava inferior y digamos, vemos que no hay reflujo en la suprahepática. Y acá podemos ver que la insuficiencia tricuspidia sigue siendo severa. Seguimos adelante. Ah, perdón, sigo yo. Sigo. Bueno, ahí va. Y el TAPSE que tenía ella era de 17, había arrancado con 14 y tiene 17. Entonces, algunas afirmaciones con algunas preguntas. La realidad es que la insuficiencia tricuspidia parece tener un riesgo aumentado, entonces necesitamos ser muy claros en la graduación y para poder ver qué grado de insuficiencia tricuspidia y saber qué pacientes van a evolucionar mal. En las guías no hay una indicación clase 1 para la intervención de la insuficiencia tricuspidia, así que tendríamos que optimizar el tratamiento médico y estar muy atentos a los pacientes que requieren tratamiento temprano. Las indicaciones de las guías tienen poca penetrancia y por ahí esto tendríamos que tener una definición más clara de los riesgos de las distintas intervenciones y qué tenemos para ofrecerle a cada paciente. Y las alternativas percutáneas están siendo analizadas y podremos determinar según qué patología, qué selección de paciente podemos hacer. Este es un trabajo, digamos, que juntó 35 pacientes con la TRIC-valve colocada. Y esto es algo interesante, porque uno dice, yo le pongo un tratamiento sobre las venas cavas y el ventrículo derecho de la insuficiencia tricuspidia sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con ese paciente? Esta paciente no se internó más, yo la sigo por consultorio, está muy bien la señora un año después. Pero realmente no sabemos qué pasa con estos pacientes. Esta gente juntó 35 pacientes con colocadas un TRIC-valve y lo que hizo es medir el volumen del ventrículo derecho y fíjense que en el seguimiento a 6 meses redujo el volumen del ventrículo derecho y por otro lado el TRICU-Score, que es un estudio que juntó 64 pacientes también, fíjense que son muy pocos pacientes, lo que pudieron ver en el seguimiento es que estos pacientes claramente mejoraron mucho su clase funcional. Obviamente tenemos que ver qué pasa a largo tiempo, tenemos que seguir a estos pacientes y ir viendo qué pasa, pero bueno, parece ser algo prometedor para pacientes que son de alto riesgo para ir a una intervención quirúrgica y digamos que tienen insuficiencia tricuspidia y que están en mala clase funcional. Así que nada. Muchas gracias, Flor. Luis. Luis, después para que presentes al próximo disertante. Gracias. Doctor, cortito el comentario porque estamos con el tiempo justo. Un comentario cortito, pero primero felicitar por la presentación, muy linda presentación. Y justo este caso abordó algo que en lo que a mí me concierne, que es en los dispositivos intracardíacos, un marcapaso y la colocación de las válvulas. Actualmente, con el aumento de la colocación de válvulas percutáneas, yo creo que habría que considerar previo al implante de todos los pacientes la extracción del sistema y el reimplante posterior, debido a que una vez que se coloca la válvula percutánea se vuelve imposible retirarlo al mismo, ¿no? La presencia de la infección del mismo o la disfunción del mismo puede complicar a futuro. Bueno, un comentario que creo que actualmente al colocar un dispositivo como sea un marcapaso hay que evaluar la insuficiencia tricuspidia. En aquellos pacientes que sabemos que tienen una insuficiencia tricuspidia moderada, severa, va a progresar. En mi experiencia, luego de la extracción de los dispositivos no mejora la insuficiencia tricuspidia, no hay una mejora, no hay una cuestión mecánica simple, sino hay una cuestión de fibrosis que se genera. Y al implantar un dispositivo de reemplazo de la válvula tricuspidia, siempre hay que evaluar, en mi opinión, todavía no está discutido ampliamente en los consensos, porque la insuficiencia tricuspidia no es algo que está tan descrito en las guías actualmente. Habría que evaluar la extracción del dispositivo previo para poder producir un reimplante posterior o la colocación de los nuevos dispositivos que no utilizan ya sea un cable que pase por la tricuspidia o, por ejemplo, un desfibrilador subcutáneo, ¿no? Sí. Una cosita. Obviamente que son pacientes súper complejos. Esta señora tenía el marcapaso del 2015. Yo quiero ver si te digo en el 2024 sacar el marcapaso para que le voy a poner a TRIC-valve y me vas a decir que no. Entonces, claramente estos pacientes son complejos porque la realidad es que se empiezan a complicar las cosas y uno va haciendo cosas a medida que se van complicando.
Pero totalmente de acuerdo, digamos. O sea, creo que también la nueva llegada de marcapasos leadless y todo eso hace que también estos pacientes puedan ir a más tratamientos, pero bueno, son historias que vamos a ir cambiando a medida que podamos ir haciendo cosas distintas, sí, totalmente. Bueno, Gracias, Flor. Gracias, doctor. lo presento ahora a Alberto. Tenés muchos nombres, Alberto. Sí, Alberto López Ribulgo, que es todos técnico esos. de Ciprotec, así que nos va a explicar sobre el dispositivo. Bueno, me presento, no me presenté en la primera, pero bueno, mi nombre es todos esos nombres. Soy especialista de producto en Ciprotec y bueno, la idea es mostrarles y presentarles un poco las alternativas terapéuticas percutáneas que hay disponibles acá en el país, que son dos, ¿sí? Luxval y Triqual, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Bueno, como había mencionado la doctora Flor Castro, dentro de lo que es la familia de los implantes percutáneos, hay dos grupos bien definidos, que es el grupo de los implantes ortotópicos y los implantes heterotópicos. Por el lado de los ortotópicos vamos a tener la Luxval. Los implantes ortotópicos son todos los dispositivos que van a trabajar, ¿sí? o que van a ser implantados sobre la válvula nativa del paciente. Y después vamos a tener el implante heterotópico, que son dispositivos que se implantan por fuera de lo que sería la válvula nativa del paciente, en este caso, ¿sí? En ambas venas cavas. Vamos a empezar hablando primero del implante ortotópico de Luxval, ¿sí? Que dentro de la familia de los implantes ortotópicos es una válvula, ¿sí? Sabemos que también hay clip, que hay banda, en este caso, ¿sí? Estamos hablando de una válvula. Consta de 3 partes: la bioprótesis, ¿sí? El sistema de liberación y un estabilizador. Vamos a tratar de ser lo más escueto posible por una cuestión de tiempos, pero me gustaría describir un poco cómo está diseñada esta válvula y las partes, ¿sí? Y para qué sirve cada parte de la estructura de esta válvula. Si separamos en dos mitades la prótesis, nos vamos a encontrar que en la parte superior nos vamos a encontrar con todo lo que sería el segmento que va a estar en la parte ventricular, y en la parte inferior todo lo que va a ir en la parte auricular. De la parte ventricular, la primera estructura que vemos, llamativa acá, ¿sí? Es el ancla del tabique ventricular, conocido como lengua de pájaro, que va a ser un sistema de fijación. Esto se va a fijar en el septum interventricular, ¿sí? Por unas anclas, por unas agujas. Por debajo vamos a encontrar lo que es el plano valvular, las valvas de la prótesis de pericardio bovino, y dos estructuras más abajo que son las pinzas que van a sostener o a capturar lo que sería la valva anterior y posterior de la tricúspide, ¿sí? Se la conoce como orejas de conejo. Y por debajo vamos a encontrar el disco valvular, que esto es lo que va a producir finalmente el sellado, ¿sí? Y esto va a estar en la parte auricular. Si nosotros vemos en la vista auricular, nos vamos a encontrar con esta vista de la válvula. Esta es de la parte ventricular y esta es como se vería de perfil la prótesis. Bueno, como saben, la válvula tricúspide es la más grande de todas, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con un abanico bastante amplio de tamaños que van desde los 40 milímetros hasta los 70 milímetros de diámetro, ¿sí? Eso abarca la mayoría de las anatomías de estos pacientes. Con respecto al procedimiento, el procedimiento va a requerir de eco transesofágico y guía radioscópica. Como una alternativa ante la imposibilidad del transesofágico, se podría utilizar el intracavitario, ¿sí? O el transtorácico, ¿sí? Lo ideal sería siempre el transesofágico. Para describir 5 pasos de lo que sería el implante: acceso al ventrículo derecho en primera instancia. Primero se libera lo que es la porción ventricular, después el implante de la porción auricular, luego el anclaje del septum, esa estructura que veíamos que era la lengua de pájaro, se ancla al septum y finalmente se produce la liberación total de la válvula y se retira el sistema de liberación. Acá tenemos un video, a ver si lo podemos reproducir. Perfecto. Vamos a explicar un poquito más con la animación, a ver si se entiende un poco mejor lo que estábamos hablando. Entonces, acceso yugular derecho, se ingresa con el sistema de liberación. El sistema de liberación es deflectable. Se ingresa a la cavidad ventricular, se comienza
con la liberación de la porción ventricular. Acá vemos la lengua de pájaro, las aletas que agarran la valva anterior y posterior. Se libera el disco auricular, ¿sí? Y posteriormente se guía esta lengua de pájaro hacia el septum y finalmente con unas agujas, que es bastante parecido a un anzuelo, ¿sí? Se produce el resto de la fijación contra el septum. Bien, entonces sistema de fijación, el ancla y las orejas de conejo. Tiene una fijación radial este dispositivo. Bien, y después se procede a retirar el mismo y ya la prótesis está funcionando. Por el lado de los criterios de inclusión, pacientes mayores de 50 años, insuficiencia tricuspidia severa para arriba, masiva, torrencial, clase funcional 3-4, presión sistólica pulmonar por debajo de los 60 milímetros de mercurio, una fracción de eyección izquierda del VI mayor a 50% y consenso en el HER team de que el paciente ya estaba con dosis máxima de tratamiento y que se encontraba refractario y que tenía un alto riesgo quirúrgico, ¿sí?, para proceder con el implante. Algunas contraindicaciones: cualquier evidencia de masa intracardíaca, trombovegetaciones, endocarditis bacteriana u otras afecciones de la válvula y del corazón derecho, incapacidad para tolerar la anticoagulación del paciente, pacientes con prótesis valvulares previamente implantadas y afecciones vasculares que puedan impedir el acceso del dispositivo al paciente. Bien, eso por el lado de lo que sería el implante ortotópico, y después pasamos al implante heterotópico. Después, si surgen dudas, las vamos evacuando. Entonces, como habíamos mencionado, son dos válvulas, una en cava inferior, otra en cava superior, que forman parte de lo que es la terapia CAVI. Estas son las válvulas, bastante característica la de vena cava superior, con esta pancita que mencionamos cuál era el objetivo que tenía esta pancita a la hora del implante. Son stent autoexpandible de Nitinol, tienen ambas una pollera anti-leak y el pericardio que está compuesto es pericardio bovino. Vienen 4 tamaños, 2 para la superior, 2 para la inferior, 25 y 29, 31, 35 respectivamente, que eso abarca la mayoría de lo que serían los diámetros de las cavas de los pacientes, ¿sí? Puede llegar a haber alguna cava un poco más dilatada. De hecho, hay dispositivos, válvulas de cava inferior que son un poco más grandes también. Un dato importante a tener en cuenta, ¿sí?, que la válvula ya viene premontada, tiene el pericardio que está compuesto está deshidratado. Eso lo que hace es reducir el tiempo de procedimiento. El especialista simplemente lo que tiene que hacer es hidratar la prótesis con solución salina y eso acorta el tiempo de procedimiento considerablemente y además lo vuelve más seguro porque el especialista no está manipulando la prótesis al ambiente, ¿sí? Y sobre todo del lado derecho, por ahí infectológicamente tiene un poquito más de relevancia. Este es un videito que explica un poco también lo que es el implante, bastante sencillo, acceso femoral derecho, lo habíamos explicado más o menos en lo que era la angiografía en la charla anterior, pero básicamente se coloca primero la prótesis superior, ¿sí? Tiene un comando ahí que va girando y va liberando la cápsula y la prótesis. Recordamos que hasta el 70% se puede recapturar esta válvula, ¿sí?, y se puede reposicionar. Y después que se implanta la superior, se prosigue con la inferior, ¿sí? El mismo sistema y el cierre de la cápsula también es deslizando este segundo comando, bastante simple, bastante recto. El trayecto no tiene generalmente dificultades anatómicas, ninguna dificultad con respecto a ese tema. Entonces es una técnica de implante simple, sencilla. El procedimiento dura aproximadamente 40-45 minutos. No tiene limitaciones anatómicas. Esto es importante. Por ahí el implante ortotópico tiene un poquito más de requerimientos de tamaño de válvula, el gap entre las valvas, tamaño de las cavidades. El implante heterotópico de momento se limita solo al tamaño de las cavas y compatibilidad anatómica de las cavas. Es recapturable. Otro dato importante, el eco que se necesita es eco transtorácico, eso descomplejiza mucho
no solo la operativa de la sala, porque es difícil coordinar todo esto, sino que también descomplejiza al paciente. El paciente con una neurolepto se puede tratar sin ningún problema. Recordamos que son 40-45 minutos de procedimiento aproximadamente. Bien, y con los criterios de inclusión, por el aspecto clínico, clase funcional 3-4, test de caminata mayor a 60 metros, expectativa de vida mayor al año. Ausencia de enfermedad izquierda, enfermedad valvular izquierda no tratada, es decir, si tiene alguna valvulopatía concomitante este paciente, se trata primero lo izquierdo, ¿sí? Si tiene alguna cosa del lado izquierdo, probablemente cuando se coloque cualquier dispositivo en el lado derecho, los cambios de volúmenes pueden exacerbar la patología valvular del lado izquierdo. Entonces lo que se recomienda es tratar primero la parte izquierda, incluso se puede hacer dentro del mismo procedimiento. Hay un caso acá en Argentina que se ha hecho clip mitral y posteriormente se ha colocado Trickwall en el mismo procedimiento. Falla renal severa y cirrosis Child-C. Estos son criterios de inclusión que se utilizan en los estudios que se utilizaron en el primer registro que se hizo de Trickwall. Es decir, que si hay alguno de estos parámetros, ahora vamos a ver otros, si hay alguno de estos parámetros que está por ahí un poco fuera de estos criterios, todavía los invitamos a discutir el paciente porque todavía puede ser candidato perfectamente para la terapia. Con respecto a los aspectos anatómicos, se le pide una tomografía con un protocolo específico, protocolo CAVI se llama, que es bastante parecido al protocolo de TEP, tiempos venosos, que nos permite sobre todo ver la cava inferior y la suprahepática, que eso es quizás lo más relevante que nosotros tenemos en la toma de mediciones en la tomografía. Y por el lado de los criterios hemodinámicos, presencia de onda vena cava inferior y vena cava superior mayor a 15 milímetros de mercurio. Este sí me animaría a decir que es el único criterio que tiene que estar cumplido porque ese reflujo hacia las cavas es el que va a permitir que las prótesis abran y cierran. Si no tenemos ese reflujo, sería básicamente como poner un stent. Entonces, creo que ese es de los criterios el más relevante a tener en cuenta de que se tenga que cumplir. El TAPSE mayor a 14 milímetros, presión de arteria pulmonar menor a 65 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estos parámetros también se puede evaluar paciente a paciente si está por fuera de este rango. Se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, con la hipertensión pulmonar se puede ajustar un poco el tratamiento para bajar la hipertensión pulmonar y después ¿sí? colocar Trickwall. ¿Sí? Y buena fracción de eyección izquierda, acá está mal escrito, pero es una fracción de eyección por lo menos de 40% del lado izquierdo para que soporte todo este cambio de volúmenes que se van a producir de manera súbita. Una vez que nosotros ponemos las válvulas, ya los cambios en carga, precarga, en volumen empiezan a cambiar en el instante. Y como mensaje para llevar a casa, la insuficiencia tricuspida puede abordarse con opciones médicas quirúrgicas y hoy en día en Argentina, por suerte, también hay opciones percutáneas. Estas terapias con dispositivos como Lux y como Trickwall ofrecen una alternativa menos invasiva, segura y eficaz para pacientes seleccionados. Y el principal objetivo, y esto es importante, el principal objetivo de estas intervenciones es mejorar la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes en principio en base a la evidencia que hay, ¿no? Falta de evidencia a largo plazo para debatir un poco el tema del impacto en la mortalidad. Pero está claro por los registros que mejora significativamente la calidad de vida y el estado funcional de estos pacientes. Estas tecnologías amplían la posibilidad de tratamiento, ¿sí? Y beneficia sobre todo a pacientes de alto riesgo quirúrgico. Así que les agradezco mucho la atención. No sé si tienen alguna duda o algo. Gracias. No sé si les parece, hay un caso clínico para presentar, lo vemos y después hacemos los comentarios, Iván. La doctora está en línea, Matías, para que la conectes. Es la doctora Carolina Galvez Gil, que estuvo conectada y ahora nos va a compartir su experiencia en lo que estuvimos escuchando. Buenas noches, doctora Gil, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Muchas gracias a Ciprotec por la invitación y a la Sociedad de Cardiología. Les voy a compartir un caso clínico que realizamos en el hospital. Bueno, como se mencionó, soy la doctora Carolina Galvez Gil, soy médica de planta del Servicio de Cardioangiología Intervencionista en el Hospital Argerich, acá en la ciudad de Buenos Aires. Este es el caso clínico, se trata de una paciente femenina de 72 años, tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, extabaquismo, obesidad y sedentarismo. Como antecedentes cardiovasculares presenta también fibrilación auricular permanente, anticoagulada, ya de larga data,
venía en seguimiento en consultorios externos de cardiología por todos estos antecedentes, y durante su evolución se presenta con una insuficiencia tricuspidia severa sintomática para disnea en clase funcional 3-4, a pesar del tratamiento médico, y había sido ya descartada para tratamiento quirúrgico por su elevado riesgo. Como otros antecedentes, hipotiroidismo por tiroiditis autoinmune, y esta era toda su medicación habitual, el tratamiento de su insuficiencia cardíaca y de sus comorbilidades. Al examen físico se presentaba con signos de falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, edemas en miembros inferiores, un soplo holosistólico 2 septos en foco tricuspidio. En el electrocardiograma tenía un ritmo de FA, de adecuada respuesta ventricular, con un bloqueo completo de rama derecha. En la placa de tórax, un índice cardíaco torácico notablemente aumentado a expensas de dilatación de las cavidades derechas, con signos de redistribución de flujo. Este es el ecocardiograma que se le realizó a la paciente, donde tenía un ventrículo izquierdo que no estaba dilatado, con una función normal, sin trastornos de la motilidad. Signos de falla diastólica del ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda severamente dilatada, el ventrículo derecho severamente dilatado, con un deterioro severo de la función sistólica, un TAPSE de 12, la aurícula derecha también severamente dilatada y una insuficiencia tricuspidia severa con un ORE de 0,48 y una vena contracta de 7 milímetros. Impresionaba secundaria dilatación del anillo. Hipertensión pulmonar con una sistólica pulmonar de 59 milímetros de mercurio y la vena cava dilatada sin colapso. Se le realizó también un cateterismo derecho que confirma esta hipertensión pulmonar con 59 milímetros de mercurio de la sistólica pulmonar, media de 42. Estos signos que hablábamos de falla diastólica del ventrículo izquierdo con una presión de enclavamiento pulmonar elevada, una Wedge de 23. Las presiones en aurícula derecha también elevadas, y la onda B en la vena cava superior e inferior también aumentadas, más de 15, que como se mencionó, esto va a ser un parámetro muy importante a la hora de determinar qué pacientes se van a beneficiar más de los tratamientos que vamos a proponer, ¿no? Esto marca un reflujo significativo en las venas cavas. Un índice cardíaco disminuido con resistencias aumentadas, entonces tenemos una paciente con hipertensión pulmonar combinada precapilar y postcapilar de tipo 2, y este reflujo significativo en ambas venas cavas. Se les realizó un test de la marcha, donde se recorrió una distancia de 210 metros, que fue notablemente inferior, con disnea intensa durante todo el estudio. Y acá hago un pequeño paréntesis para ver dónde nos encontramos con esta paciente y cómo tratamos a los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa. Estos pacientes van a tener todos una presentación inicial de sus síntomas. En ese momento pueden estar siendo tratados por distintos especialistas. En algún momento van a ser derivados al consultorio de cardiología. En el consultorio de cardiología se les realizará una evaluación clínica exhaustiva y estudios complementarios para llegar a un diagnóstico más certero de su patología. Como tercer punto, se optimizará el tratamiento médico de su insuficiencia cardíaca y también el tratamiento de las patologías asociadas, ¿no? La arritmia, la disfunción ventricular izquierda, si lo hubiera, o valvulopatías, y la hipertensión pulmonar, sobre todo la hipertensión pulmonar primaria. Posterior a eso se realiza una reevaluación del paciente. Si el paciente mejora su insuficiencia tricuspidia, seguirá con un monitoreo cercano y el tratamiento médico, pero si el paciente persiste con insuficiencia tricuspidia severa o tiene recurrencia de los signos de insuficiencia cardíaca o reinternación, es un paciente que debe ser evaluado para un tratamiento quirúrgico o transcatéter, ¿no? Y acá es importante recalcar una derivación temprana, porque mientras más temprana sea la evaluación, mayor beneficio tendrá el paciente, ya que estos pacientes tienen una enfermedad que es progresiva y llega a un punto de no retorno donde cualquier tratamiento que realicemos no va a ser factible o no va a ser útil. Entonces tenemos un paciente con insuficiencia tricuspidia severa sintomática que tiene una disfunción severa del ventrículo derecho, un alto riesgo quirúrgico, y estas son las opciones de tratamiento transcatéter que tenemos en la actualidad. El tratamiento ortotópico, como se mencionó, con válvulas Evoque o LuxValve, que ahora tenemos disponibles, la aproximación borde a borde con dispositivos como Triclipo Pascal, la anuloplastia como el Cardioband, o dispositivos heterotópicos como el TricValve. Entonces, siguiendo el algoritmo, esta paciente con insuficiencia tricuspidia severa sintomática, que es funcional, fue descartada para terapias de aproximación borde a borde por ciertas características anatómicas, y además se encontraba en un estadio más avanzado de su enfermedad, por lo cual se decidió un reemplazo heterotópico con sistema TricValve. La evaluación para TricValve es
sencilla, como ya se mencionó, mediante una angiotomografía. Estas son las mediciones que se toman de la vena cava superior para los sitios de anclaje y fueron compatibles con un dispositivo talle 25. Estas son las mediciones de la vena cava inferior también y fueron compatibles para un dispositivo de talle 31. Se discutió finalmente el caso en un Ateneo por esta disfunción severa del ventrículo derecho. Fue una experiencia inicial, la discutimos con Iván y con colegas en el exterior que habían tenido más casos similares y tomando algunos recaudos no tuvieron mayores problemas, así que decidimos realizar el implante, internamos a la paciente para optimizar el tratamiento médico con diuréticos y además soporte inotrópico ventricular derecho con milrinona previo e intraprocedimiento. Se realizó el procedimiento con sedación consciente, acceso femoral bilateral, acá vemos a la izquierda el pigtail en la rama superior de la arteria pulmonar derecha para marcar el implante de la vena cava superior. A la derecha una angiografía de la vena innominada que se encontraba permeable. Este es el implante del dispositivo en la vena cava superior. En este caso, la guía se debería colocar en la vena yugular derecha, pero era de pequeño calibre, hipoplástica, así que tuvimos que colocarla en la vena subclavia. Empezamos a desplegar la válvula con la marcación del pigtail, muy lentamente hasta su despliegue total. De izquierda a derecha tenemos ya la válvula implantada en vena cava superior, retiramos el pigtail, lo colocamos en las venas suprahepáticas, progresamos el dispositivo de vena cava inferior, y acá es importante el ecocardiograma transtorácico. Para proceder a la liberación completa tomamos 3 puntos importantes, que es la profundidad del dispositivo en la aurícula derecha, la presencia o no del X, y con la angiografía la permeabilidad de las venas suprahepáticas. Estando conformes con todo esto, liberamos el dispositivo. Este es el ecocardiograma en el intraprocedimiento. A la izquierda vemos la profundidad de la válvula de vena cava inferior en la aurícula derecha, que tenía 12 milímetros, y a la derecha la válvula ya implantada sin evidencia del X. Este es el resultado angiográfico final, y se realizaron toma de presiones. En el seguimiento a 30 días, esta paciente evolucionó muy favorablemente, disminuyó su disnea a clase funcional 1-2, aumentó 60 metros en el test de la caminata de 6 minutos, y mejoró también su calidad de vida, que la evaluamos con el score de Kansas, con un puntaje de 85 puntos, previo de 14, estaba extremadamente limitada. En el ecocardiograma también tuvo una evolución favorable. Como ya se mencionó, hubo signos de remodelado reverso del ventrículo derecho, las válvulas estaban normoimplantadas, la IT era leve ahora con un ORE de 0,16, bajaron las presiones pulmonares a 31, el ventrículo derecho se encontraba menos dilatado y el TAP se había mejorado. En el seguimiento a 6 meses, estos signos siguieron estando presentes, disnea en clase funcional 1-2, mantuvo el test de la recorrida en el test de la marcha, y en el ecocardiograma el ventrículo derecho dilatado continúa con función conservada, de hecho mejoró un TAPSE de 17, las válvulas están normofuncionantes y sin leaks, y la IT es de grado moderado. Este es el ecocardiograma a los 6 meses, donde vemos a la derecha la válvula normoimplantada sin presencia de leaks, y a la izquierda la insuficiencia tricuspidia, que es de grado moderado. Entonces, esta paciente, que en un inicio tenía un cuadro clínico complejo, no tanto por la anatomía, sino por sus características clínicas, tuvo una evolución muy favorable después del implante del dispositivo, lo que nos da resultados bastante alentadores, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su presentación y por compartir su experiencia con nosotros. Le cuento que aquí hay clínicos, hemodinamistas, electrofisiólogos, tenemos varias especialidades. Vamos a ver si hay alguna consulta para usted, o alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? ¿Algún hemodinamista? Luis. Bueno, más que pregunta, era un comentario que le hacía justo a mi colega aquí sentado también. Es como incluso uno pensando que al ponerle una válvula hacia atrás tendría un stop,
cómo incluso mejora la presión pulmonar. Y es porque este dispositivo, bueno, el tratamiento de la insuficiencia tricúspide en sí, y en este caso, lo que hace es mejorar el acoplamiento a nivel ventricular. Entonces, no solo disminuye la presión pulmonar, sino que también mejora el TAPSE, mejora todos los parámetros clínicos, y cuando uno tiende a pensar lo contrario, que podría pasar lo contrario. Bien, ¿algún comentario, Flor, Iván, para finalizar la reunión? No, que justo le hacía la pregunta a Iván, digamos que cómo iba variando la insuficiencia tricuspidia a medida que le hacían los distintos ecos posteriores, y Iván me explicaba. Sí, básicamente como se produce el remodelado negativo del ventrículo, entonces generalmente cuando es secundaria a la cavidad de la insuficiencia se empieza a achicar el anillo y entonces empieza a disminuir esa IT y ya no tenemos tanto reflujo hacia las válvulas, entonces las válvulas dejan de coaptar, entonces ahí se empieza a formar como el círculo, ¿no? Se empieza otra vez a dilatar el ventrículo hasta cierto punto, ¿no? Donde empiezan a trabajar las válvulas y vuelve a mejorar. Entonces el paciente se mantiene en un rango que, bueno, nada, claramente mejora la funcionalidad, ¿no? Pero bueno, se mantiene con eso. Por eso se percibe por ahí que por momentos en el seguimiento se ve un poquito más de IT, un poquito menos, y es ese juego que va haciendo el dispositivo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron presencial, los que se conectaron virtual, a la doctora Gil que presentó su experiencia, Florencia, Iván y Ciprotec que nos acompañó, gracias, de parte de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Y para los presentes seguimos con un lunch, los que están virtual se lo perdieron. Así que, bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.